La ansiedad ya no es una emoción secundaria en los mercados modernos, se está convirtiendo en el estado mental permanente de millones de operadores. Y el problema no es solamente psicológico, es estructural, porque los mercados dominados por inteligencia artificial fueron construidos sobre velocidad, incertidumbre y presión constante. Tu mente humana intenta adaptarse a un entorno que nunca deja de moverse. Ese es el verdadero conflicto. La temporada 2 continúa entrando en el campo de batalla invisible de la mente moderna. Y ahora aparece una de las fuerzas más destructivas de todas, la ansiedad impulsada por algoritmos. No hablamos únicamente de nerviosismo antes de ejecutar una operación. Hablamos de un estado interno continuo de alerta psicológica. Tu mente siente que algo importante podría ocurrir en cualquier momento. Tu atención nunca descansa completamente. Tu sistema nervioso permanece preparado para reaccionar incluso cuando no existe amenaza real inmediata. Ese agotamiento silencioso comienza lentamente a destruir claridad mental. La ansiedad moderna del trader no nace solamente del miedo a perder dinero. Nace de la sensación constante de no poder seguir el ritmo del entorno. Cada movimiento parece urgente, cada noticia parece crítica, cada ruptura parece decisiva, cada volatilidad parece una amenaza. Tu cerebro comienza lentamente a interpretar el mercado como una fuente permanente de peligro, y cuando el cerebro humano percibe peligro constante, entra en modo supervivencia. Ese es el verdadero inicio del problema, porque una mente en supervivencia ya no piensa igual, reduce perspectiva, reduce paciencia, reduce capacidad de análisis profundo, comienza a buscar alivio inmediato. La ansiedad transforma el trading en una búsqueda desesperada de control psicológico. Muchos operadores creen que necesitan más información, pero muchas veces lo que realmente necesitan es menos presión cognitiva. La inteligencia artificial acelera mercados, acelera información, acelera decisiones, acelera comparaciones. Tu sistema nervioso intenta seguir esa velocidad y lentamente comienza a colapsar bajo estimulación permanente. Aquí aparece una realidad incómoda. Los algoritmos no sienten ansiedad, no sienten incertidumbre emocional, no sienten miedo a equivocarse, no sienten presión social, no sienten agotamiento psicológico, tu cian, y precisamente ahí nace la vulnerabilidad emocional moderna del operador humano. El problema es que la ansiedad rara vez se presenta de manera obvia, no siempre aparece como pánico visible, muchas veces aparece como hiperactividad. Por ahora revisas gráficos constantemente y a la vez consumes noticias sin detenerte, buscas validación continua, cambias escenarios rápidamente, reaccionas antes de comprender. Tu mente se vuelve incapaz de permanecer quieta, y una mente incapaz de permanecer quieta lentamente pierde claridad estratégica. La ansiedad necesita movimiento, necesita sentir que está haciendo algo para recuperar sensación de control. Por eso tantos operadores sobrereaccionan frente a pequeños cambios del mercado, no porque cada movimiento sea importante, porque psicológicamente sienten que deben hacer algo. Ese comportamiento se vuelve extremadamente peligroso en mercados dominados por inteligencia artificial, porque las máquinas generan entornos de velocidad y ruido que amplifican presión psicológica humana. Mientras más rápido se mueve el mercado, más presión siente tu mente por responder inmediatamente, y cuanto más presión existe, peor se vuelve la calidad de tus decisiones. Aquí aparece una paradoja importante. Muchos operadores creen que están reaccionando al mercado, en realidad están reaccionando a su propia ansiedad. Ese detalle cambia completamente la interpretación del problema, porque ahora el enemigo ya no es únicamente la volatilidad. El enemigo es la incapacidad de mantener estabilidad emocional bajo volatilidad. La ansiedad altera profundamente percepción temporal. Todo comienza a sentirse urgente. Esperar parece peligroso, pausar parece irresponsable, observar parece perder oportunidades. La mente ansiosa interpreta quietud como amenaza, y precisamente por eso aparecen decisiones impulsivas, entradas prematuras, cierres emocionales, cambios constantes de dirección, necesidad compulsiva de recuperar pérdidas. Todo nace desde presión interna acumulada, no desde claridad. Aquí debes comprender algo fundamental. La ansiedad no destruye únicamente resultados, destruye calidad de pensamiento. Tu cerebro comienza lentamente a operar desde protección emocional
en vez de razonamiento estratégico. El problema es que la protección emocional busca alivio inmediato y los mercados castigan severamente las decisiones tomadas para aliviar tensión psicológica. Ese es uno de los mecanismos más invisibles de autodestrucción en trading moderno. Operas para reducir ansiedad, no para ejecutar correctamente. La inteligencia artificial no necesita derrotarte directamente, solo necesita mantener el entorno suficientemente rápido y complejo para que tu sistema nervioso pierda estabilidad. Y cuando pierdes estabilidad emocional, comienzas lentamente a sabotearte solo. Aquí aparece otro efecto extremadamente importante. La ansiedad reduce tolerancia a incertidumbre y los mercados son incertidumbre permanente. Eso significa que una mente ansiosa vive constantemente en conflicto con la naturaleza real del entorno financiero. Quiere seguridad donde no existe seguridad. Quiere certeza donde solo existen probabilidades. Quiere control absoluto dentro de sistemas imposibles de controlar completamente. Esa lucha interna genera agotamiento psicológico acumulativo. Muchos operadores sienten cansancio extremo después de operar, no porque trabajaron demasiado físicamente, sino porque sostuvieron tensión emocional durante horas. El cuerpo humano no diferencia completamente entre amenaza física y amenaza psicológica intensa. Para el sistema nervioso, ambas activan respuestas similares. Tus pulsaciones cambian, tu respiración se altera, tu atención se estrecha, tus músculos acumulan tensión. Todo el organismo entra lentamente en estado de alerta continua. Y una mente en alerta continua jamás logra interpretar el mercado con verdadera claridad. Solo intenta sobrevivir emocionalmente al entorno. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar. Muchos operadores no están tomando decisiones estratégicas, están negociando internamente con su ansiedad. Cada operación se convierte en un intento de recuperar calma emocional, pero ninguna operación puede resolver una estructura mental inestable. La ansiedad necesita comprensión psicológica, no velocidad operativa. Sin embargo, el mercado moderno incentiva exactamente lo contrario: más pantallas, más estímulos, más velocidad, más información, más actividad. El resultado es un operador cognitivamente saturado y emocionalmente hipersensible. Ese estado mental destruye capacidad de observación profunda. La ansiedad consume atención y donde la atención colapsa, también colapsa el criterio. Aquí comienza uno de los aprendizajes centrales de esta temporada. La estabilidad emocional ya no es bienestar opcional, es ventaja estratégica, porque en mercados dominados por inteligencia artificial sobrevivirá quien pueda conservar claridad mientras otros operadores reaccionan emocionalmente. La ansiedad quiere que actúes rápido, la claridad quiere que observes mejor, la ansiedad quiere eliminar incertidumbre inmediatamente, la disciplina acepta incertidumbre sin perder estabilidad. Ese contraste define el futuro psicológico del operador moderno. Muchos traders creen que necesitan más confianza, pero confianza sin regulación emocional se convierte rápidamente en impulsividad. Lo que realmente necesitan es capacidad de autorregulación bajo presión algorítmica, y esa habilidad se vuelve cada vez más escasa, porque el entorno digital moderno destruye lentamente la capacidad humana de permanecer mentalmente estable. Todo empuja hacia reacción inmediata. Notificaciones, noticias, movimientos rápidos, comparaciones constantes. Tu atención es atacada permanentemente, y una atención fragmentada produce una mente fragmentada. La ansiedad amplifica todavía más ese problema. Tu cerebro comienza a anticipar amenazas incluso cuando no existen señales claras. Cada retroceso parece peligroso, hasta cada pausa parece sospechosa, cada movimiento contrario parece una amenaza grave. La mente ansiosa sobredimensiona riesgo constantemente, y cuando el riesgo percibido se vuelve exagerado, desaparece la objetividad. El operador comienza lentamente a perder conexión con la realidad estructural del mercado. Empieza a operar desde sensaciones, y las sensaciones bajo ansiedad son extremadamente inestables. Aquí ocurre la transición más importante del episodio. La solución no consiste en eliminar completamente ansiedad, eso sería imposible. La solución consiste en reconocer cuando tu sistema nervioso está distorsionando percepción, porque una vez que identificas esa distorsión, recuperas espacio interno para decidir
con más claridad, ese espacio psicológico cambia completamente tu relación con el mercado. Dejas de interpretar cada movimiento como amenaza inmediata, dejas de sentir que debes reaccionar constantemente, comienzas lentamente a separar información de presión emocional, y esa separación representa uno de los primeros pasos hacia resiliencia real. La ansiedad no desaparece mágicamente, pero pierde control sobre tus decisiones. Eso transforma completamente la calidad de ejecución, porque ahora ya no operas para escapar de tensión psicológica, operas desde observación más estable. La temporada 2 sigue revelando la verdadera dimensión del conflicto moderno. El problema no es solamente tecnológico, es biológico. Tu cerebro humano intenta sobrevivir dentro de un entorno diseñado para acelerar presión cognitiva y emocional. Y mientras no comprendas esa realidad, seguirás confundiendo ansiedad con intuición, urgencia con oportunidad, reacción con inteligencia, pero el operador que aprende a reconocer ansiedad antes de reaccionar comienza lentamente a recuperar control interno. Ahí nace la verdadera transformación. No cuando el mercado se vuelve más fácil, cuando tu mente deja de colapsar frente a la presión constante, porque la inteligencia artificial seguirá acelerando mercados. La velocidad seguirá aumentando, la incertidumbre seguirá existiendo, pero la diferencia real aparecerá entre quienes reaccionan emocionalmente al entorno y quienes desarrollan estabilidad suficiente para observarlo con claridad. La ansiedad impulsada por algoritmos ya está transformando la psicología del operador moderno. La pregunta es si seguirás reaccionando automáticamente a esa presión o si finalmente comenzarás a comprenderla antes de que destruya tu criterio.